Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 19 de julio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús compartía con la gente, se presentaron su madre y sus parientes próximos, que querían hablar con él. No era fácil. Hubieron que quedar fuera porque el gentío abarrotaba el lugar. Cuando lo avisan, Cristo lanza una pregunta al aire: «¿Quién es mi hermano y quiénes son mis hermanos, mi madre?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad del Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Afirmación que no minusvalora ni excluye a María, la Madre del Señor, pues ella cumplió siempre la voluntad de Dios, como bien sabía Jesús. Pero indudablemente la respuesta de Cristo a su propia pregunta relativiza los vínculos familiares desde la perspectiva del reino de Dios, que tienen la primacía absoluta y cuyo eje central es la voluntad divina. 2 capítulos antes Jesús ha pedido quienes quieran seguirlo el posponer la propia familia, porque Él no vino a sembrar paz, sino la división entre los miembros de un mismo hogar. Pues bien, la escena evangélica de hoy viene a presentarnos en la persona de Jesús el ejemplo de esa opción prioritaria por el reino. Si el discípulo no es más que su maestro ante la opción por el reino, tendrá que experimentar personalmente y más de una vez el dolor de la renuncia a su familia e incluso la incomprensión de la misma, como le sucedió a Cristo. Por eso, todo el que pretenda pertenecerle, seguir su ejemplo y entrar en el ámbito de la vida verdadera familiar, debe, como Jesús, establecer una prioridad de opciones en la que la primacía, ostente el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. El programa no es negativo, sino positivo, pues desemboca en la pertenencia a Cristo como discípulo suyo, en la intimidad familiar con Él, con el hermano mayor de cuantos se deciden por los criterios de Dios. A estos les abre Jesús la puerta de su casa, pero no como invitados, y menos todavía como miembros de la servidumbre, sino como hermanos suyos, por ser hijos del mismo Padre. Al despedirse de los suyos, Jesús les decía: «Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. Yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure». Elegidos para compartir el mismo destino de Cristo y vivir en comunión con Él. El verdadero discípulo se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Queda así descalificada una fe que se agota en la palabrería. ¿En qué se diferencia el seguidor de Cristo de un no creyente? ¿Qué añade su fe a la realidad cotidiana y con frecuencia prosaica de la vida? El llamado cristiano a tomar parte de la vida de la familia de Jesús y hecho ya partícipe de su conducción filial por el don del Espíritu. Es Cristo mismo el arquetipo que ha de seguir el discípulo hasta el total identificación con Él. Ser cristiano significa revestirse de Cristo y tener los mismos sentimientos, criterios y actitudes. En los creyentes auténticos se advierte una visión de la vida y del hombre y del mundo y de los problemas humanos bajo una luz distinta que es su fe.
Se les nota una estabilidad emocional que vence la mezquindad y la desesperación, una paz que se sobrepone a las dificultades y al desaliento, una alegría que supera la tristeza y el mal humor. Es el fruto de su esperanza y sobre todo lo más atrayente de su talante es la apertura a los demás, la aceptación de todos sin discriminación, la servicialidad y el compartir con los demás sus bienes, su tiempo, su persona, en especial con quienes más lo necesitan. Es una vivencia de amor cristiano. Estas tres actitudes básicas del discípulo, fe robusta, esperanza alegre, caridad ardiente, constituyen la estructura personal del cristiano, de su vida nueva en Cristo, su pertenencia familiar a Jesús, su servicio a la voluntad de Dios. Necesitamos todos un previo, una desinteriorización de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad para que la calidad y la fuerza de la savia evangélica se noten en nuestros frutos diarios. Pero ¿cómo sin oración ni contacto con Dios, sin experiencia del misterio de Cristo, sin escucha y la asimilación de su palabra, sin silencio en nuestro corazón y sin diálogo personal con el Dios que da la vida? Necesariamente uno tiene que violentarse para dar ese paso, para ese encuentro y así hacerme parte de la familia de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.